Atención. El siguiente vídeo es una revisión del material de Función Z de la autora Camila. Se hablará con completa verdad sobre la misma y no se limitará a ningún medio de opinión, aunque les duela. Este vídeo no es una crítica sofisticada ni que le tire a la mamada. Todo medio usado en la elaboración de este vídeo se encontró de manera pública, nada es inventado. Hola a todos, bola de speakers, espero que se encuentren muy bien en sus casas, que estén teniendo una buena tarde y que piensen en mí en las noches lluviosas de octubre. El día de hoy nos reunimos para hablar de una serie cuya autora me solicitó hablar, porque aquí no dejamos indiferente a nadie. Además quiero hacer 3 vídeos más de audioseries antes de continuar con las críticas a los capítulos de Necrocalipsis, por lo que en esta semana veremos Requiem de Lágrimas, luego la de Decline, y finalmente el vídeo 2 de clichés de las audiohistorias que no debes usar. Así que estén listos, pibes. Recuerden que pueden unirse a miembros del canal desde 9 pesitos, que pueden pedir un vídeo revisando su escrito, una crítica completa a algún producto en específico y si tienen y pueden, solicitar una revisión total de la serie de Necrocalipsis, porque a partir de la semana que viene, veremos varios de sus capítulos dándole revisión a cada uno de ellos. Síganme en mi pinche Instagram para que se me suba el ego, y también únanse a los servers que están en la descripción para seguir fortaleciendo las fuerzas de nuestra Armada Imperial Supremacista, donde no permitiremos que nos mezclemos con inferioridades literarias ajenas a la superioridad que siempre nos ha caracterizado, altos, guapos, mamados, millonarios, buenos para los chingadazos y sobre todo, blancos. Únanse a la iniciativa Speaker y dónenme a mi PayPal para hacerle crítica a lo que sea, ya me vale madres yo le entro. Ahora sí, ya se la saben, veremos esta madre parte por parte, nos dejaremos ir si encontramos alguna jalada que no deba estar ahí y le diremos a la autora cómo mejorar o qué hacer y claro, qué no hacer. Comencemos que ando bien encabronado y alguien tiene que sufrir las consecuencias de que Dios me haya hecho como Brad Pitt y me haya mandado a Celaya, no mames porque... De Función, que antes no sé qué pedo con la organización, pero inicia con un prólogo partido en 3 partes, que en total dura como 46 minutos. La verdad aquí no sé qué pensar. Un prólogo en una historia tiene varios propósitos, pero debe ser breve, suficiente para cumplir su propósito sin alargarse demasiado. La función de un prólogo es proporcionar información clave o un contexto que el autor necesita saber para entender la historia sin revelar demasiado, puede ser una visión al pasado, al futuro o presentar un evento fundamental de la historia. En promedio debe tener entre 500 y 1000 palabras si hablamos de textos cortos, o de 2 a 10 páginas ya exagerando demasiado para una novela. Aunque piensen bien, novelas como Misery, o el mismo Pistolero de Stephen King no tienen un prólogo. Como dije en un anterior vídeo, lo mejor que puedes hacer es que tu historia inicie directo al grano, sin contar demasiado y sin ser muy agresivo con el lector. Imagina por un momento que tú como audiencia, te tengas que echar como 10 minutos de lectura o 46 de audio, como es en este caso para poder entenderle a una historia o saber cómo inicia. Si no se mantiene el interés al ser demasiado largo o detallado, podría perder el impacto y al lector al mismo tiempo. La clave es que sea relevante y atractivo, no extenso en exceso. A mí en lo personal nunca me han agradado los prólogos, suelen ser usados por escritores novatos para darle una imagen de profesionalidad a sus escritos, pero no son muy atractivos hoy en día. Si tu historia tiene un prólogo de meramente una página o 2, no debería tenerlo, no lo necesita, y si es ya de más de 40 minutos o más, directamente recórtalo y haz que sea parte de los capítulos. No tiene nada de malo darle un contexto a la historia que estás narrando, pero si lo haces todo de golpe al inicio no servirá de nada. Pongo de ejemplo a Después del Olvido, al menos en su versión de novela, donde el prólogo son 4 líneas de texto, y eso ni es prólogo, es solamente una contextualización rápida que está igualmente en la contraportada, atrayente y que te deja ver que el mundo donde se desarrollan los hechos de la historia no es como el nuestro. Yo les aconsejaría que no hagan ni prólogo ni capítulo 0, inicien desde el 1, directo al grano y sin estar perdiendo el tiempo en contextos que a la gente, y esto lo digo con todo respeto, no le interesa en ese momento.
Podrás tener el mundo más chingón de la fantasía, la historia mejor narrada y redactada o tener a los mejores personajes, pero si todo eso no funciona para atraer al autor, de nada sirve tener el contexto o lore más interesantes hechos en toda la historia de la humanidad. Ahora sí, comencemos con todo esto que ya nos hemos tardado demasiado. Defunción Z, que antes solamente se llamaba Defunción Sepa porque, inicia con el dicho prólogo, aunque luego ya en pantalla nos pone que es el capítulo 0, pónganse de acuerdo güeyes, o es capítulo o es prólogo, porque no son lo mismo. Aparte hay un error de dedo en la mera intro, dice Defunción, sin acento en prólogo y sin acento en la I de capítulo. Lo he mencionado hasta el hartazgo, si no tienen Word no pasa nada, pero hay más redactores de texto que te corrigen las faltas ortográficas, tienes WPS, Google Documentos, Notion te revisa igual todo, ChatGPT y otras IAs te pueden revisar las faltas, ya de perdidas un diccionario ayudaría, recuerden que como te ven te tratan, si ven que no sabes escribir a mano o que tienes estos errores mucha gente te va a ver mal, o si son más ojetas, tratarte mal. Tengo entendido que la chica que escribió esto aún sigue en la secundaria, por lo que no voy a ponerme muy mamón en este aspecto. Sigue estando en una edad aceptable para mejorar y corregir esos errores. La cosa es leer más, entender lo que lees y listo. Las palabras saldrán solas sin que te preocupes por las faltas. Iniciamos sin una sinopsis, sin una explicación de todo lo que pasa o los personajes, así que vamos a oscuras en todo esto. Tenemos la conversación entre dos personajes, que asumo son los principales, aquí sobresale lo anterior, hay muchos acentos faltantes. Los personajes son jóvenes aún porque ambos hablan de pedir permiso a sus padres para salir, aunque bueno yo a los pinches 19 todavía pedía permiso así que ni pedo. La verdad me gustaría contar todo lo que está pasando aquí, pero pues está difícil. ¿Recuerdan cuando les dije que no mezclaran sus narradores porque era una mala idea? Pues aquí pasa justamente eso. Se cambia tan pronto de personajes que hablan de que no se sabe qué chingados está pasando. Luego se inició en tercera persona y luego ya estamos en primera persona, para luego sea nuevamente en tercera persona. Luego la autora nos mete una trama política y de narcos que quién sabe qué onda, está difícil de entender por qué no hay contexto, cuando se supone que un prólogo es para eso, dar un pinche contexto. Pero aquí vale madres eso. Total, el niño de nombre Daniel es familiar de Carolina, hermana del narco / político / mercenario / empleado de la 4T. Siguiendo con el prólogo, se cuenta que hubo una matanza / masacre / gobierno de la 4T, que deja que todos los criminales hagan lo que quieran con la gente por favor. No quiero seguir viviendo aquí alguien mande ayuda a Sela York, Perdón, regresé a la realidad con tanta violencia desmedida en esta producción, donde un personaje menciona que mataron a toda su familia y lo dice tan normal, ni una pinche lágrima suelta. Que el guardia del orfanato la quiere tocar y no sé qué tantas mamadas más estoy escuchando. Creo que ya sé por qué gente. Creo que es porque esta chica, para mal, tuvo una relación cercana o quizás siga teniendo ahí si quién sabe, con Bolivia Novelas. Todo se parece, las narraciones cambiantes, los estilos de escritura, los capítulos 0, las cosas como lo que mencioné arriba solo puestas para asimilar una madurez inexistente. Lamentablemente esta chica aprendió de alguien que no debería. Directamente me voy a saltar el prólogo, porque ya estoy viendo puras jaladas, como que el guardia del orfanato le está metiendo una putiza al Daniel, y varias cosas más. Directamente vámonos a una reflexión de la serie, ya que, aunque me la vi toda, no me encuentro en las mejores condiciones de mente como para hacer esto. Esta serie es como virus prehistórico, pero no por lo mala, sino por las malas influencias que tuvo la autora. No les narraré la historia, esto porque primero que nada, los capítulos son muy cortos, perfectamente se los pueden echar ustedes en menos de 2 horas y acaban la serie. Segundo, es que a pesar de que son cortos, y que los puse a una velocidad normal, se sienten completamente vacíos. A pesar de que sí hay personajes con una personalidad definida, como lo es Daniel, no tienen nada de llamativo, relevante o especial. Todos los personajes se mueven de un lado a otro sin tener un objetivo real. En un capítulo la autora menciona que la historia de la primera temporada, que son 12 capítulos, era meramente una contextualización y que después ya vendría la historia de Defunción Z bien. No sé con qué clase de gente se ha relacionado esta chica, pero así no es como se cuenta una historia. Pongamos de ejemplo a Harry Potter porque ahí hice una analogía de esto donde después del olvido y sería repetirlo mucho.
Imagínense por un momento que Harry Potter comienza con 6 libros hablando sobre los Horcruxes, la magia y toda su historia, el mundo mágico, el cómo se hacen las varitas, las bestias y demás cosas, y ya para el 7.º libro se inicia la historia de Harry. Esto no debe ser así, una historia va de la mano con su contexto, las cosas se cuentan sobre la marcha en momentos vitales que deben ser aprovechados para que la misma historia del mundo y su construcción no se sientan metidos con calzador. No puedes forzar a tu audiencia o lectores a echarse 12 capítulos para que tengan contexto del mundo, no sé a quién chingado se le ocurrió que esa es una buena técnica para contar una historia, para nada lo es y solamente aburre a la gente. Lo segundo, es que no hay descripciones, no sabemos en ningún momento cómo es que se ven los personajes que estamos escuchando hablar, interactuar y convivir. Y ojalá fuera solamente eso, no hay tampoco descripciones de las calles, de las casas, de cómo se ve el mundo, y a duras penas tenemos algo de cómo se ven los zombies, que por alguna pinche razón siempre es una mujer embarazada la que está infectada, sí hay otros zombies, pero como que se hace mucho énfasis en eso, en una mujer infectada que está embarazada. Como que no sé, se dejaron ir ahí. Luego, tenemos imágenes que están en pero muy baja calidad, casi puedo contar los píxeles muriendo en cada una de las ilustraciones que usaron para los primeros capítulos. Esto es una mala práctica porque aunque la gente no vea el vídeo al reproducir este formato, sí se debe mantener una calidad visual constante en todos los capítulos. Cuarto, no hay efectos de sonidos, a lo mucho escuché un suspiro de algún personaje, que como ya han de saber, es el mismo que usan todos, el que yo he usado cuando me hacen emputar con sus jaladas que escriben. Quinto, la música es casi la misma que usaba Bolivia Novelas, música de creepypasta que encuentras cuando buscas en YouTube. Música creepypasta sin copyright en la Mega Media Fire 100% real no fake. Al pasar esto la serie no tiene identidad y a diferencia de lo que la autora quería retratar en su serie, no la hace sobresalir, sino al contrario, la estanca con todas las demás del montón. Les daré unos ejemplos de música que pueden reconocer de algunas audioseries, para que sepan bien qué se puede hacer y cómo hacerlas destacar. Primero con Melodía de la Muerte. Tenemos piezas de piano, música clásica, compositores de la época y en general piezas que nos hacen introducirnos en ese mundo. Nos da un aire de misterio, terror, suspenso e intriga de qué pasará después con Melody. Luego con Infected Tips. Tenemos piezas de ambiente que encajan y hacen sintonía con los personajes, una combinación casi perfecta de varios raperos y exponentes del género que te da a entender el tono de la obra. Pasamos con Ruinas y Flores, que se deja ver sobre las demás por una tonada de guitarra que transmite calma, serenidad, suspenso, drama y que encaja con los sentimientos de los personajes, lo que se hacía al escribirlos y que se tenía en cuenta en su elaboración. Finalmente, echándome flores porque si no nadie lo hará, cuando hablamos de Después del Olvido, que tiene esta pinche rolota solamente en el intro. Te da a entender que es una producción y un escrito con situaciones fuertes, con heavy metal de fondo que también llega a ser sereno para los momentos de paz, tétrico cuando hay que causar miedo por los terrores del abismo y en general, demostrar que es una historia con varios matices. Les dejo unas cuantas para cada momento que me gustaba usar cuando la hacía.
Mick Gordon, por favor regresa, Bethesda ya dijo que se iba a comportar contigo, yo mismo te pago las rolas con mi beca del bienestar, pero vuelve por favor. Ahora, si tenemos en cuenta eso, estas bandas sonoras, esas canciones implementadas, todo eso encaja con las historias que se narran y sus tonos. En defunción solo tenemos música de terror que hasta llamaría genérica porque yo mismo la he usado en mis vídeos, son canciones agradables al odio sí, pero que solo funcionan en un aspecto de dar miedo si estuviéramos en el 2012. Seguido a eso tenemos en esta serie momentos muy, ¿cómo decirlo?, extravagantes. Aparte de lo de la mujer embarazada zombie que sale como 10 veces, el oso que pues está ahí por estar, que al prota casi lo atropellan apenas iniciando la historia, que haya una trama política que apenas y se toca en 2 capítulos de los más de 12 que tiene la serie. Que en un capítulo, y no es broma, una personaje llamado Camila rescata a Daniel y tal cual como se los digo, le empieza a decir al morro, que es menor de edad, que es su mascota, que la tiene que obedecer, que tiene que tocar la campana si quiere ir al baño, que le pone cinta en la boca para que no hable y varias cosas que me dejaron sacado de onda. No sé qué tipo de contenido vean los autores de esta historia, pero yo recomendaría que si quieres meter estos elementos al menos cámbiale el nombre al personaje, no manches se llama igual que la autora del canal. La historia no va a ningún lado, no tiene chiste seguirla porque los personajes solo van de aquí para allá buscando qué hacer y qué no, apenas y hay repercusiones por sus acciones y apenas y hay momentos memorables fuera de los que ya dije que te sacan de onda. Pensé que estaba viendo una audioserie, no la nueva película de Lars von Trier, ese güey viene aquí a la comunidad y hay de dos, o se prende machín o se asquea porque lo superan en EGI. Ahora, esto es en tono serio, lo que le recomendaría a la autora son varias cosas. Lo primero, es que dejes atrás todo ese tipo de influencias que hayas recibido de otros autores, no son buenas y puede que solo te hayan hecho creer que sí. Te recomendaría que dejes atrás todos sus consejos, que te enfoques en mejorar varias cosas primero, como pueden ser la escritura misma de tu idioma natal. Muchas veces, y es el error más frecuente en tu historia, veo que no sabes diferenciar entre el ay, de expresión, el ay de lugar y el ay de haber. Porque sí, son diferentes, el primero como dije es por expresión, como un susto o dolor, el segundo es de indicar cosas, como ahí está la mesa y lleva acento en la i, y el tercero así como la palabra haber, habido, habrá, tienen una h al mero inicio que es muda, pero que debe anotarse siempre, e indica un estado. Hay un control, hay una caída, hay una imagen. Etcétera. Son cosas básicas, pero me sorprende que haya gente que ya lleve años en esto y no sepa diferenciarlas. Como autora, debes comprender que hay cosas que no puedes cambiar del lenguaje, algunos modismos sí los puedes usar, que eso se lo doy a la serie, se supone es en Argentina y si dicen vos. Pero las reglas del lenguaje están ahí por estarlo, gente con mucho más conocimiento que nosotros las plantearon para que no nos volviéramos locos. Enamórense de su idioma, que es lo que mueve nuestra sociedad y lo que nos deja ver ante los demás, cómo escribes te tratan y si no haces un esfuerzo en mejorar tu dominio del lenguaje, solamente serás dejada de lado. Otra recomendación que sé que es verdad porque se dice en la historia, es que dejes de tomar el anime como referencia, recuerda que no estás haciendo un anime, estás escribiendo un libro, siempre es así, ya que luego lo adaptes a tu canal en audio es distinto, pero siempre tienes que mentalizarte que no estás haciendo un manga, no estás dirigiendo una película, estás escribiendo un cuento, crónica, novela o saga. No digo que el anime sea una mierda, pero por lo menos solo tenlo de pasatiempo, no como un medio de inspiración. Tocando ese tema, lo que siempre les digo y que nunca me cansaré de decirles, es que lean. Pero leer bien, los cómics y mangas aunque técnicamente son lectura, no ayudarán en nada a tu desarrollo de escritor, dado que puede que se te mejoren los diálogos, pero no tendrás nada de soporte en descripciones. Debes leer más, no te pido que leas El Quijote o cualquier clásico de miles de páginas súper complicados de entender, pero al menos inicia con algo que te llame la atención. Yo inicié con libros de fábulas como las de Esopo. Libros en colección que no pasaban de las 100 páginas y con dibujos. Luego ya leí Harry Potter, seguido con King, Gaiman, Riordan, Bukowski, Hemingway y demás. Es una cadena donde la lectura te lleva de la mano con la escritura. Alguno me dirá, pero Speaker, no tengo tiempo para leer. Entonces tampoco tienes tiempo para escribir. Así de simple. Finalmente le recomendaría a la autora, que termine esta historia, que no le haga ni remake ni remaster, porque con eso solo pierdes el tiempo y nunca avanzas como autor y que te dediques a tomarte un respiro de la escritura al menos de momento. En algunos capítulos mencionas que lo hacías de rápido.
Cuando no debe ser así, debes tomarte el tiempo necesario, no le teman a hacer las reescrituras necesarias para tener el resultado final bien hecho, que es distinto de hacer remasteres, que eso es una tontería que solo alarga un producto por hacerlo. No, las reescrituras te permiten cortar y agregar lo necesario, pero obvio esto se hace con calma, tiempo y dedicación. Puedes hacerlo de la buena manera y sacar un libro pulido, bien hecho y revisado de una vez por todas, o ser como otros que nunca están de acuerdo con lo que ellos mismos escriben y se la pasan sacando versiones una tras otra, porque no saben hacer nada más. Conclusiones sobre la historia. Defunción Z, es una historia que se nota a leguas, es el primer escrito de la autora, o al menos de los primeros, que aunque se nota que tiene espíritu, le hace falta técnica en todos los sentidos ya antes dichos. Que si se lo propone y comienza a escribir algo más con todo lo ya dicho sobre leer, aprender y manejar mejor el idioma y escribir varias cosas más, podrá ser que llegue a mejorar en el oficio y que sea sobresaliente al resto. Ya que con leer aprendes cosas nuevas a diferencia de solo escuchar historias zombies donde lo único que haces es escuchar la misma historia 10.000 veces sin que te deje algo de valor. Un 5 cerrado, porque aunque no es como el resto de las historias que he revisado que tratan de ser algo más, tampoco es como las conocidas, es una amalgama rara donde si te pierdes un momento ya no le retomarás el curso. Y que, si la autora se lo propone, con calma, práctica y estudio, puede llegar a ser algo más.